Hola a todos los estudiantes de literatura. Hola, soy la profesora Estrada. Hoy vamos a estar estudiando la pregunta número 1, que es la pregunta número 4 usualmente del examen de AP. Pero en este examen que vamos a hacer ahora modificado es la pregunta número 1, la comparación de dos fragmentos o dos poemas. Ok. Esta pregunta dice así: analiza el efecto de los recursos literarios que los autores emplean en los fragmentos para desarrollar el tema de, y ese tema no lo sabemos. En tu ensayo compara la presentación de este tema en los dos fragmentos o poemas. Debes incluir ejemplos de los textos que apoyen tus ideas. Ok, o sea que vayas a comparar dos poemas, o sea que vayas a comparar dos fragmentos de dos ensayos, o vas a comparar dos fragmentos de algún documento histórico, o dos fragmentos de novelas, o dos fragmentos de cuentos. Ok, tu primer paso es leer e ir anotando, porque ya no puedes subrayar porque el examen no va a ser escrito, no va a ser en papel, sino en la computadora. Pues entonces tengo tu papel a mano y anota dónde están cuáles son los recursos y el contexto alrededor de ese recurso literario para saber cómo se enfocó ese tema. Ok, ¿por qué? Porque te pide el efecto de los recursos literarios en un tema específico. Y el efecto no es que tú sepas exactamente dónde está el recurso literario, sino que tú sepas qué efecto tiene ese recurso. ¿Cuáles son los efectos? ¿Por qué los autores usan los recursos literarios? Pues para desatar en ti las emociones, los 5 sentidos, los sentimientos, las sensaciones, las reflexiones. ¿Okay? Entonces vas a leer un fragmento que ya conoces, o un poema que ya conoces, o un ensayo, o una epístola que ya conoces, y otro que no conoces. Al leer, tu primera impresión debe ser analizar pues la estructura interna y la estructura externa. Vas leyendo y vas analizando, claro. ¿Qué es la estructura interna? Se trata del tema, o los temas que tiene el poema o los fragmentos. La estructura externa, si es un poema, lo vas a ver así ya nada más que de mirarlo. ¿Okay? La estructura externa es cómo está conformado el texto que te están dando. Es una poesía, es un poema, es un soneto, es una silva, qué tipo de poema es, son octasílabos, esa es la estructura. ¿Okay? El tipo si ya es una prosa, entonces ya puedes saber que lo mismo puede ser un documento histórico, que puede, así al mirarlo de pronto, ¿no? Puede ser un documento histórico, puede ser un ensayo, puede ser un cuento, puede ser una novela. Eso lo sabrás cuando leas abajo de qué se trata. Ok, vas tomando nota de todo eso y vas haciendo lo mismo con el otro y vas identificando el tema, siempre pensando en el tema que te están pidiendo. Por eso es importante leer el prompt, para saber cuál es el tema que te están pidiendo antes de empezar a leer. Primero lees el prompt. Hay personas que van primero a ver la lectura. Déjame ver qué texto fue que me pusieron. Déjame ver qué poema fue que me pusieron. No. Lee el prompt primero. Léetelo bien. ¿Qué tema? Si te piden contexto histórico, cualquier cosa, tienes que tener en presente eso cuando vas leyendo. Ya sabemos que los recursos literarios tienes que saberlo y buscarlo. Entonces, cada poema o fragmento tiene al final esas letras pequeñitas donde dice el autor, el título de la obra y la publicación, el tiempo quién la publicó, en qué año se publicó, y ya eso te ubica en tiempo y espacio para saber el contexto histórico. Ahora vamos a hablar un poquito de los recursos literarios y temas. Ok, lo que debes subrayar. Al leer te vas encontrando con algunos recursos literarios estudiados. Los primeros son te vas a fijar un poquito en las figuras de repetición. ¿Cuáles son las figuras de repetición? Bueno, pues la anáfora, que son repeticiones al principio de un verso, al principio de una estrofa, o aliteración, repetición de las sílabas consonantes, paralelismo, repetir una misma estructura varias veces, pero alterando algunos de sus elementos. El polisíndeton, que repite las conjunciones y, o, ni, ¿ok?
El polípote o polípoton, que es usar una palabra en diferentes formas, como decir quien yo quiero no me quiere, quienes o los que me quieren no los quiero y nunca los querré, cosas así. Es usar, por ejemplo, aquí en este caso es la palabra quiero, usada en diferentes formas. So, el pleonasmo es como una redundancia de lo que quiere decir. Por ejemplo, uno dice, lo vi con mis propios ojos. O eso es una redundancia. Solamente con decir lo vi ya es suficiente. Pero si dice, lo vi con mis propios ojos, así como que usas la redundancia para darle más significado. So, ahora bien, todo esto de anáfora, de paralelismo, de aliteración, de polisíndeton, de polípoton, todo, de pleonasmo, todo esto es figura de repetición. Es decir, que ahora vas a estar en el examen, ay, no me acuerdo qué cosa es un pleonasmo, no me acuerdo qué cosa es un polisíndeton, no me acuerdo qué cosa es una anáfora, no me acuerdo qué, no. Todo lo que se repite es figura de repetición, y ya con eso resuelves el problema. So, también tenemos otros recursos como es el símil, la comparar como, siempre estamos haciendo comparaciones, esto es como aquello, esto es como lo otro, ¿ok? Entonces, el solo hecho de contestar esta pregunta ya es un recurso literario porque estamos haciendo comparación. So, tenemos otros recursos literarios como la metáfora, que consiste en plantear un pensamiento por medio de una realidad o concepto. Queremos plantear una realidad o un concepto por medio de otra realidad y otro concepto que guarda relación. Por ejemplo, en el Walking Around de Darío, dice, hay una parte que dice, no quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, vacilante, extendido, tiritando de sueño hacia abajo en las tripas mojadas de la tierra. Claro, esto es una metáfora extendida. Pero están las metáforas más simples, como decir el cabello de oro, para decir que el pelo es rubio. ¿Ve? Entonces, esta metáfora extendida se refiere a este poema de que aún estando en una ciudad cosmopolita, donde hay tantos avances, una ciudad de consumo, donde hay tanto movimiento de personas, movimiento de negocios, y tener él las posibilidades de vivir una vida bien, pues él se siente solo y quiere huir de eso, quiere huir de esa ciudad. Está también, bueno, la degradación, la enumeración, la hipérbole, la exageración, la antítesis, una relación de oposición entre dos juicios, el hiperbaton cuando invierte las palabras, el diálogo, que es una conversación entre dos personas o más, pero también con uno mismo, el epíteto cuando un adjetivo añade una cualidad característica, como decir la verde hierba, o aunque eso también es un hiperbato porque invierte las palabras. Si la hierba verde, pues dice la verde hierba, pero es como para añadir una cualidad característica al sustantivo. El oxímoron, que es una contradicción, como decir el silencio callado. Apóstrofe, cuando interrumpes un discurso para dirigirte a otro. Interrumpes estás hablando algo sobre esto y de vuelta interrumpes todo eso para dirigirte a otro tipo de audiencia. Ok, puedes ver mi video que dice poesía, métrica y recursos literarios, y ahí puedes ver más recursos literarios. Así que vas tomando nota de todos los recursos literarios y fijándote en el tema que te han pedido. Las figuras retóricas o recursos literarios son usados por los autores para desatar o provocar en el lector emociones, sensaciones, reflexiones, sentimientos encontrados, todo que gira alrededor de un tema o de varios temas, pero bueno, en este caso en el tema que te están pidiendo. ¿Qué tipo de temas? Pues casi siempre son temas universales. Casi siempre son temas universales. Está el tema de lo existencial, la vida, muerte, para qué estamos aquí, cuál es la misión de nuestras vidas, por qué morimos, existe la vida eterna, o puede ser la dualidad del ser, porque vivimos dos vidas o más, la pública, la privada, o a veces tenemos una vida en la escuela, una vida en la casa, una vida en la calle, una vida cuando vamos a una consulta médica, una vida cuando estamos en otros lugares o visitando a alguien. Es decir, tenemos comportamientos diferentes, son dualidades del ser. En cada lugar hay comportamientos diferentes.
el tema religioso acerca de Dios, lo divino, las creencias, el diablo, el infierno, el bien, el mal, el tema susceptible que ya es el temor, el miedo, el dolor, la traición, los secretos, los tabúes, pérdida de algo, el tema espiritual, la fe, ser o no ser, la esperanza de que todo va a estar mejor, dar sin esperar nada a cambio, temas espirituales, el tema sombrío, la tristeza, la depresión, el abandono, tema del amor, amor al prójimo, amor al hermano, amor al padre, amor a la madre, amor a los animales, amor a la belleza, amor a la naturaleza, etc. El tema del halago, el halagar a la mujer o el halagar al héroe, el tema del machismo y el patriarcado, el feminismo, el matriarcado, el tema sublime, la epifanía, ese encuentro con lo divino, el convencimiento de la vida eterna, el convencimiento, el entendimiento de la vida en el espíritu, los temas políticos, el imperialismo, el nacionalismo, el regionalismo. El año pasado salió Nuestra América, José Martí con no llores por nosotros, Puerto Rico, de Luis Rafael Sánchez. Y ahí pues le tocó comparar el tema del imperialismo, no, del nacionalismo. Le podía haber salido el tema del imperialismo, pero le salió el tema del nacionalismo. Entonces ya el nacionalismo ya es más más para la patria de uno que para la patria de los demás. ¿Okay? Y entonces pues vimos que José Martí usaba muchas metáforas para plantear el tema del determinismo, del patriotismo, y Sánchez, pues en vez de usar metáfora, usó tiempos verbales. Bueno, pues a veces los estudiantes se confunden. Si yo no encuentro si encontré una metáfora en este texto, tengo que encontrar también una metáfora en este texto. No, acuérdate que es en el tema. Entonces, ¿cómo usaron los recursos literarios? ¿Cuál es el efecto de los recursos literarios en el tema? A lo mejor Martí usó una metáfora para explicar el problema del patriotismo, pero Sánchez usó los tiempos verbales para usar ese mismo tema del patriotismo. Martí usó una metáfora para explicar que cada país tiene que ser original, uno mismo, cuando él dijo el vino del plátano es agrio, pero es nuestro vino, ¿ok? Y entonces Sánchez, por otro lado, dijo, nuestra canción es dulce o amarga, pero es la canción que quiero cantar inevitablemente. Entonces, se usaron diferentes recursos literarios para decir una misma cosa, hablar de un mismo tema. Entonces, tienen que tener en cuenta eso, que no es que si encuentras una metáfora aquí, tiene que haber una metáfora aquí, y si encuentras un hiperbatón aquí, tiene que haber un hiperbatón aquí, y si no lo encuentras, te confundiste y te cerraste. No, es en el tema. Este fragmento, el autor usa este recurso y este recurso para expresar el tema. Y este de aquí usó este recurso y este recurso para expresar el tema. Es decir, ambos usaron diferentes recursos para expresar el tema. Y puede que ambos hayan expresado un mismo recurso para expresar el tema. Entonces, por eso hay diferencias, similitudes y todas esas cosas. ¿De qué se trata? Así que hay estudiantes, esta es otra cosa, hay estudiantes que escriben un párrafo, hacen la introducción y después escriben un párrafo para poner todas las diferencias, todas las similitudes, todos los recursos y todas las cosas de un fragmento. Y después escriben otro párrafo para escribir todas las diferencias, todas las similitudes del otro lado. Eso es un poquito, puede que sí que pasen todas las cosas, pero van a perder puntos por eso, porque esa no es la idea hacerlo así. Más bien se debería de comparar uno con el otro. Y después vamos para el otro recurso con su efecto y compararlo con el otro y uno con el otro, e ir comparando uno con el otro y usar siempre pues las transiciones, así como por ejemplo cuando vas a comparar a sí mismo del mismo modo, al igual que, igualmente en ambos textos, o si vas a contrastar, a diferencia de, por el contrario, sin embargo, aún así, por otro lado, por otra parte. Si queremos enfatizar, decimos pues de hecho, obviamente, evidentemente, es decir,
Y bueno, para ejemplificar, acuérdense que tienen que citar. O escriben la cita de que ustedes están hablando, o tienen que mencionar la línea. Acuérdense que el texto tiene una numeración al lado, 5, 10, 15. Si es la 12, si es una línea que está 2 líneas después del 10, pues entonces es la 12. Eso dice en la línea 12, tal. Si es una línea que está antes del 5, pues entonces puede ser la 3, puede ser la 4, la 3 o la 2 o la 1. ¿Ok? Y mencionar la línea.